yo voy a hablar un poco de uno de los tantos temas que aparecieron a partir de la invasión a Ucrania decidida por el Kremlin el 24 de febrero de este año, que fue interpretada de diversas maneras, ¿no? Aparecieron análisis que intentaron presentar a la invasión rusa como una respuesta a lo que se podía considerar como una provocación de la OTAN, a pesar de que esta motivación apenas apareció en los discursos del presidente Putin, ¿no? Había otras explicaciones que trataron de ir un poco más allá y que buscaron los móviles en el intento de Putin de reflotar, no la Unión Soviética, sino incluso el viejo imperio ruso. Desde Moscú también dieron su propia versión de los hechos. Básicamente se trataba de combatir el neonazismo y de reparar un error histórico cometido por Lenin y los bolcheviques, que era la creación de Ucrania, a pesar de que la evidencia para sostener ambas tesis era escasa o directamente nula, ¿no? Hubo un argumento interesante que fue el que recurrió a la idea de que la dirigencia rusa buscaba restaurar un mundo ruso, Ruski Mir es la frase rusa, que estaría conformada por la población ruso parlante que quedó desperdigada por los territorios de la antigua Unión Soviética luego de la disolución, y que el Kremlin entonces debería rescatar y proteger. Pero más allá de estas interpretaciones, lo que la guerra puso en evidencia es que Ucrania es apenas un elemento secundario y que en ese sentido puede jugar el rol de castigo ejemplar. Y lo que está verdaderamente en juego en esa disputa es una lucha por la hegemonía global en un contexto de reacomodamiento de los liderazgos, y en ese sentido las acciones de Rusia estarían orientadas a impugnar el orden global multilateral, a poner fin a la hegemonía occidental en ese mundo y a postular a Rusia como el líder del nuevo ordenamiento civilizatorio, ¿no? Cuyo núcleo contendría una orientación mucho más tradicional y mucho más conservadora. En ese sentido, sería, para citar a Jaworowski, la expresión particular de un fenómeno más general vinculado al resurgimiento mundial de los neoconservadurismos. Ahora, en estas interpretaciones queda relegado un aspecto que comenzó a crecer con el correr de los meses, ya van 5 meses de conflicto, que lo refuerza y que está estrechamente vinculado a lo que venía diciendo, que es esta idea de que Rusia debe separarse de una Europa vacilante y decadente. Y esto no sería una postura unilateral, ¿no? Porque desde Europa también se levantó una ola de prohibiciones a artistas, pero también a deportistas, académicos, y a obras artísticas por solo hecho de ser rusas, ¿no? Como si fuera una suerte de diálogo de sordos. Rusia rechaza a Europa, pero Europa cancela a Rusia sin tener en cuenta las enormes y los estrechos vínculos que los unen, al punto tal de que no se puede comprender ni pensar a la una sin la otra, ¿no? Quiero decir con esto que ambas son partes de una misma historia y de una misma tradición. Entonces, cuando se evitan los discursos y las acciones de las élites políticas y se analizan los intercambios culturales, es ahí donde aparece con fuerza lo indisociable de ese vínculo. Entonces, si como sostiene Walter Benjamin, todo documento de cultura es también un documento de barbarie, podemos rastrear el modo en el cual esos artefactos culturales interactúan dialécticamente entre Rusia y Europa como potenciales vestigios futuros de la barbarie del presente, pero también como insignias de un vínculo que se resiste a demorarse en esa pulverización y en ese desencanto, ¿no? Entonces acá quería traer un fragmento de una película famosa llamada El Arca Rusa, que fue filmada en el año 2002 como parte de las celebraciones por los 300 años de la fundación de la ciudad de San Petersburgo, y en donde su director, Alexander Sokurov, ofrecía un relato un tanto discontinuo de los últimos 3 siglos de historia rusa. La película fue filmada en un escenario imponente, como es el Museo de Hermitage, es decir, el viejo Palacio de Invierno.
y ahí la película fue rodada en una sola toma, eso lo hace también una película bastante especial. Y ahí aparecen distintos personajes históricos, como Pedro el Grande, Catalina, Nicolás I, también aparecen trabajadores del museo, incluso aparecen artistas contemporáneos de Rusia. Y el viaje es guiado por un aristócrata francés del siglo XIX, que en la película se llama El Europeo, y que está inspirado en una figura real, concreta, que es la del Marqués de Custine, y que va caminando por ese recorrido desaprobando todo lo que ve, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Rusia. Y ahí en ese filme entonces el director retoma una vieja discusión de la inteligencia rusa, que es la relación entre Rusia y Europa, ¿no? Gran parte de los diálogos que se dan entre el europeo y el narrador, que es el mismísimo director, Sokurov, giran en torno de esa cuestión, y me quería detener en una de las escenas finales, que es el último baile imperial, celebrado en 1913 en ese Palacio de Invierno. Ahí la aristocracia, eso se ve muy bien en la película, hace gala de su opulencia y su riqueza, y cuando termina ese baile, los aristócratas empiezan a abandonar el Palacio de Invierno, el narrador invita al europeo a ir hacia adelante, y el aristócrata se niega, ¿no? Y le responde: me quedo aquí, ¿no? Y es interesante porque inmediatamente empieza a sonar una música que es el nocturno en fa menor de Mijail Glinka, que también se conoce como La Separación, ¿no? Y es ahí cuando el narrador concluye el diálogo con una frase corta pero contundente, que es: para allá hay Europa, es decir, adiós Europa, ¿no? Y con lo cual ya presagiaba lo que sería el final de ese vínculo, ¿no? Y efectivamente la frase cobra sentido en la presunción de que pocos años después, en 1917, la Revolución Rusa acabaría con el zarismo, la aristocracia y los lazos con la cultura europea. Entonces, en esa sentencia había un sesgo de ideología liberal, un poco lo que está detrás de las interpretaciones liberales, pero también la noción de que los bolcheviques eran la mismísima encarnación de la barbarie, de una barbarie vinculada a Asia, ¿no? Es decir, los bolcheviques con la Revolución Rusa se iniciaría esa desconexión de Europa, de Rusia, de Europa y de todo el Occidente. Ahora, cuando uno va a los documentos, ve que los bolcheviques no cortaron lazos con Europa ni con Occidente, y que nunca dejaron de pensarse como parte de una identidad más amplia, ¿no? Yo diría más bien todo lo contrario. No solo porque el proyecto de los bolcheviques era internacionalista y aspiraba al triunfo de la revolución en Europa y después en el resto del mundo, e incluso podríamos agregar en el resto del universo, ¿no? Como sostenían los comunistas, pero bueno, esto es otro tema. Sino que también la dirigencia imaginó la construcción de esa nueva sociedad comunista a partir de la conexión, sobre todo económica, con ese continente europeo y con el resto del mundo, ¿no? Eso lo demostró muy bien el historiador Oscar Sánchez Sibony, de cómo Stalin y los demás miembros del Comité Central del Partido Comunista insistieron durante la década de 1920 en la necesidad de vender granos a Europa para poder financiar el desarrollo acelerado de la industria. Más aún, la dirigencia prefirió matar de hambre a la población antes que de conocer la deuda externa, con el fin de enviar mensajes tranquilizadores a los mercados financieros, ¿no? Pero incluso ni en los peores años de la Guerra Fría se interrumpieron las conexiones. Uno podía rastrear, por ejemplo, en la década del 40, la existencia de un grupo de jóvenes llamados Stiliaghi, que reforzó el contacto con el espacio europeo y norteamericano a partir de la búsqueda de emular las vestimentas, las músicas y las costumbres como una manera de desafiar, de negociar y de redefinir los límites aceptados por el sistema soviético, como lo estudió muy bien Alexei Duyak. Pero incluso si vamos más hacia adelante, hacia la década de 1970, vemos que los vínculos se volvieron más intensos. Y en esos vínculos la Unión Soviética se reacomodó en el mismo lugar que había tenido Rusia antes de 1917, que era un lugar de semiperiferia dentro del ordenamiento mundial, ¿no? Pero esto no impidió que en los años de la perestroika, Mikhail Gorbachev intentara una mejor integración con los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica para después poder realizar una unificación mayor con los miembros del Mercado Común Europeo. Es lo que Gorbachev denominó un hogar común europeo, ¿no?
Es decir, que ahí había una esperanza del secretario general del Partido Comunista de alcanzar un grado de unificación con Europa como un todo, más allá de si estos estados formaban parte de distintos sistemas sociales o se encontraban integrados en alianzas político-militares opuestas, ¿no? Ahí Gorbachev intentaba combinar necesidad con oportunidad a través de una serie de principios que él consideraba fundamentales, como valores humanos universales, seguridad colectiva, integración económica, etc. Es decir, él buscaba conformar un único espacio continental que disolviera las fronteras y que de paso resolviera el viejo debate al reafirmar la identidad europea de Rusia, ¿no? Pero incluso si nos vamos más atrás, antes de que los bolcheviques tomaran el poder ruso siempre se pensó como parte de esa identidad europea, ¿no? En el siglo XVIII, el propio Pedro el Grande viajó, ya siendo zar, viajó a Ámsterdam para aprender a construir barcos, e intentó reactualizar la cultura rusa de acuerdo a lo que estaba sucediendo en países como Italia o los Países Bajos. De hecho, la fundación de la ciudad de San Petersburgo en 1903 es una consecuencia directa de todo esto. Pero también lo hizo Catarina la Grande. De hecho, en su instrucción de 1767 expresó sin ningún tipo de dudas de que Rusia era un Estado europeo. Y si nos vamos más atrás, incluso en el siglo XVI, cuando el monje Filofey ideó la idea de que Moscú era una tercera Roma, no lo hizo para manifestar cierta predisposición natural de la cultura y la política rusas al mesianismo, ni para reforzar un nacionalismo orgánico. De hecho, sin apariencia, la idea de una Rusia como nuevo centro del cristianismo apuntaba a señalarla como la verdadera y última guardiana de esa fe, luego de la caída del Imperio Romano en el siglo V y la derrota de Constantinopla en 1453. En lo profundo, lo que intentó expresar esa profecía era una compensación simbólica precisamente por el lugar periférico en el que había quedado relegada Rusia en ese nuevo ordenamiento mundial que siguió a la expansión atlántica, ¿no? En ese sentido, la idea de Moscú como tercera Roma no significó o no suponía una contraposición a Europa, sino, por el contrario, una reafirmación de pertenencia. Es decir, ser esta tercera Roma le permitía presentarse como el centro del mundo a nivel cultural e ideológico, y así conservar un lugar de importancia dentro de esa tradición, ¿no? Si nos dirigimos al arte y a la cultura, lo que vemos es que la relación fue todavía mucho más estrecha, y ahí tenemos ejemplos que podríamos estar toda la tarde hablando de ellos, ¿no? Por ejemplo, en 1837, Piotr Chadayev escribió una respuesta a su primera carta filosófica llamada Apología de un Loco, y sostenía que Pedro el Grande había encontrado en su casa un folio en blanco y trazó sobre él con mano firme las palabras Europa y Occidente, y que a partir de aquel momento Rusia pertenecía a Europa y Occidente, ¿no? Nikolai Chernyshevsky, uno de los fundadores del populismo ruso, nunca dejó de sostener que antes que pensar en la revolución socialista había que hacer lugar a la civilización, es decir, a Europa. Incluso Alexander Gersen, otro de los fundadores del socialismo ruso, cuando vuelve su mirada a la comuna campesina rusa, no lo hace por motivos nacionalistas, ni eslavófilos, ni separatistas, sino más bien todo lo contrario. El objetivo era mostrarle a una Europa caída en la derrota luego de las revoluciones de 1848, que había un camino alternativo para alcanzar el socialismo y que ahí Rusia podía proponerse como su guía, ¿no? Si tomamos el caso de la música, por ejemplo, podemos ver que Modest Mussorgsky, quien sigue siendo descrito como el más ruso de todos los compositores rusos, en una descripción esencialista y reduccionista, siempre pensó sus composiciones como parte de una tradición europea más amplia, ¿no? Incluso si nos vamos al siglo XX, tomamos el caso del artista de vanguardia Kazimir Malevich, vemos que a pesar de que él quiso romper con la tradición artística heredada, con su famoso cuadrado negro de 1915, al dar nacimiento a esa obra, con esa obra una vanguardia, conocida como suprematismo, lo que buscó Malevich fue ingresar dentro de una larga tradición del arte europeo,
¿no? Donde el suprematismo se inserta dentro de muchos otros ismos como parte de esa tradición. Entonces, este complejo y rico vínculo es el que parece estar en duda hoy, dentro de este marco de la invasión a Ucrania decidida por el Kremlin. Ahora, ¿por qué en este momento la dirigencia rusa estaría dispuesta a romper con siglos y siglos de tradición común? Bueno, una posible explicación la ofrece el investigador Igor Torbakov, que sostiene que en la imaginación de las élites gobernantes de Rusia, y a lo largo de toda su historia, el país formó principalmente un centro de poder alternativo que perseguía un proyecto global y universal. Y acá Torbakov cita el caso del Imperio Ortodoxo de los Romanos o el Imperio Soviético. Entonces, ver a Rusia en un papel de estudiante hizo que el país apareciera como un socio menor en ese concierto de poder europeo. Y en ese sentido se hace evidente la necesidad de cambiar las reglas de juego y de reposicionar a Rusia en el ordenamiento mundial. Esto no sería nuevo tampoco, ¿no? Ahí Boris Kagarlitsky sostiene que en distintos momentos de la historia, la dirigencia de Rusia intentó alterar su lugar en el sistema mundo, y eso en parte se debía a la necesidad de resolver problemas internos a través de acciones internas, por ejemplo, como se ve en el caso de la guerra de Crimea en el siglo XIX, o con la intervención en la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, pero también para retomar la posición de Torbakov, obedeció a un impulso que surgió de la necesidad de alterar ese posicionamiento semiperiférico y de imponerse como un proyecto global alternativo. Y eso se puede rastrear, por ejemplo, bajo el zarismo, luego de la victoria sobre Napoleón, y con los bolcheviques ya afianzados en el poder durante el siglo XX, ¿no? Entonces, en un momento como el actual, donde la hegemonía global está en crisis, y hay una disputa por el liderazgo mundial, el Kremlin parece decidido a intervenir para reactualizar esa misión. Pero, y acá está la diferencia de los intentos anteriores, aparece un elemento nuevo, que es esta necesidad de romper lanzas con Europa y de mostrarse ante el mundo como un faro de un camino alternativo. En ese sentido, Ucrania solo parece ser una excusa dentro de un plan mucho más amplio. Y si rastreamos las referencias del Kremlin, vemos que ahí no quedan dudas, ¿no? De lo que se trata es de reordenar el mundo sobre la base de nuevos valores. Como lo estudió muy bien Claudio Ingersoll en su último libro, lo que busca Rusia es darle nuevos valores a un nuevo orden mundial. Hay distintos documentos, como por ejemplo el Manifiesto de Milenio, que publicó Vladimir Putin al finalizar 1999, que resaltan el carácter de potencia de un país como Rusia, y dentro de esa lógica muestran cómo el vínculo con Europa no tiene lugar. Acá muy interesante rastrear los escritos de Sergei Karaganov, que es el presidente honorario del Consejo de Defensa y Política Exterior de Rusia y muy cercano al presidente, incluso el canciller Lavrov, que sostiene que Europa ha entrado en decadencia y que los vínculos culturales y espirituales sostenidos con ese espacio deben cuestionarse y eventualmente romperse, dice Karaganov, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de un enfrentamiento únicamente con Ucrania, sino básicamente de una guerra contra todo el Occidente. En ese sentido, el gobierno ruso desarrolló dos estrategias que simultáneamente le permiten proponerse como la cabeza de una nueva civilización y dejar de lado a esta Europa supuestamente decadente, ¿no? Por un lado, la idea de un mundo ruso, esto que decía al principio, y por otro lado, la posición conceptual de crear una Rusia histórica. En el primer caso, de lo que se trata es de proseguir una idea que ya hace más de una década se viene desarrollando en distintos lugares vinculados al Kremlin, que es la idea de restaurar un mundo ruso que unifique y proteja a todos aquellos que forman parte de esa comunidad lingüística y cultural. Es por eso que dentro de esa lógica se tiene que entender esa intervención de Putin diciendo que Ucrania había sido un invento de Lenin, dando a entender de que no haber sido por insistencia de los bolcheviques en la autodeterminación de los pueblos, ese territorio todavía formaría parte de una gran Rusia, ¿no? Respecto a la segunda cuestión,
esta idea de crear una Rusia histórica, el presidente ruso apunta a reforzar la idea de una continuidad del Estado ruso, ¿no?, cuya existencia estaría dada o estaría por encima de cualquiera de las épocas históricas que atravesó Rusia, zarismo, imperio, comunismo, capitalismo, y que por esa misma razón garantiza esa continuidad institucional y territorial en un arco cronológico que estaría cerca de los 1000 años, ¿no? Entonces, eso formaría parte de la necesidad del putinismo de reponer el lugar de Rusia a nivel global y demostrarla como la única guardiana de los valores tradicionales que Europa olvidó o bastardeó. Entonces, acá, para retomar por donde empezamos, la frase de Sokurov, el director del Arca Rusa, que había pensado en 2002 para explicar a 1917, tal vez puede ser utilizada para describir este 2022, ¿no? No fue la barbarie bolchevique, sino la barbarie entre comillas, ¿no?, sino la geopolítica putinista la que finalmente lograría imponer ese adiós a Rusia. Ahora, la ruptura de los lazos culturales y espirituales con Europa no es unilateral, ¿no?, y no se puede aplicar únicamente a la decisión política del Kremlin. De hecho, inmediatamente decidida la invasión, comenzó a verse en Europa una serie de cancelaciones de artistas rusos y cierto malestar con elementos de la cultura o de obras que provinieran de ese país. Hay también una gran cantidad de ejemplos que van desde la cancelación de artistas rusos para participar del famoso concurso de canciones Eurovisión, hasta cancelación de actuaciones de distintos ballets rusos que tenían contratos con distintas casas europeas para ir de gira, al punto de llegar a un colmo, que fue el de querer cancelar un curso en una universidad italiana sobre Dostoyevsky, simplemente por el hecho de que era un escritor ruso. Finalmente la presión de los estudiantes y de los profesores hizo que el curso se diera, pero las cancelaciones siguieron, y por ejemplo la Orquesta Filarmónica de Cardiff en marzo de este año anunció que no era el momento apropiado para tocar música de Piotr Tchaikovsky, un compositor que compuso su obra hace más de 100 años, ¿no? Podríamos también seguir toda la tarde con los ejemplos, pero creo que es demostrativo de cómo aparece en distintos momentos una rusofobia que se viene desarrollando desde hace varios siglos y que resurge, ¿no?, cada tanto con más o menos fuerza, digamos, como si las sanciones económicas y diplomáticas no fueran suficientes para que este conflicto se recaliente. Aparecen cancelaciones, podríamos decir, culturales, que cancelan obras o artistas simplemente por tener un origen ruso. Y la explicación que estaría detrás de esto tiene que ver con que para Europa, Rusia siempre fue un otro cultural, ¿no?, un otro cercano, digamos, no es China, no es India, pero es un otro al fin. Entonces siempre vio con muy malos ojos la posibilidad de incluirla dentro de esa geografía imaginaria europea y colocó en ese territorio ruso todos los rasgos negativos y reprobables que al mismo tiempo servían para reforzar positivamente la propia identidad europea, ¿no? Ahí había una suerte de castigo hacia Rusia que renegaba, sin embargo, de esa parte constitutiva del continente. Y acá podemos irnos también más hacia atrás, ¿no? Digamos, no son únicamente las cancelaciones actuales, sino, por ejemplo, en 1839, el marqués de Custine, ya citado hoy, publicó un libro llamado Rusia, en donde describía a los rusos como borrachos, intolerantes, promiscuos, con gustos espantosos respecto de las artes, con muy malos modales. Algo parecido había
sido publicado por Joseph de Metz, también un diplomático francés, en sus veladas de San Petersburgo de 1821, e incluso algunos intelectuales europeos que habían leído mal a escritores como Fyodor Dostoyevsky o Anton Chekhov, terminaron concluyendo que los rusos eran todos melancólicos, locos y suicidas, ¿no? Más aún, hasta el propio Karl Marx no pudo escapar de esta visión y solía explicar el atraso ruso por su condición de territorio asiático, ¿no? Lo que hizo el triunfo del comunismo en 1917 y el auge de la Guerra Fría en el siglo XX fue aumentar esa dosis de prejuicios. De hecho, una famosa historiadora francesa no tuvo ningún problema en destacar los orígenes calmucos y los ojos achinados de Lenin para explicar la barbarie bolchevique. Y todo un campo de estudios conocido como sovietología clásica se erigió al calor de la llamada escuela del totalitarismo para describir la experiencia soviética en los peores términos ideológicos, y en ese sentido el sistema stalinista quedaba colocado al mismo nivel que el nazismo, sin tener en cuenta que los propios nazis aborrecieron a los soviéticos y de hecho buscaron su dominio, ¿no? Si nos salimos de los estudios académicos y vamos a la cultura de masas, vemos que ahí también aparecieron representaciones en donde los rusos siempre eran los malos de la película, ¿no? Digamos, esto lo sabe muy bien James Bond, Rocky Balboa, pero también personajes de la televisión como Maxwell Smart o el inefable MacGyver. Ahora, estas características atribuidas a Rusia y que Europa consideraba reprobables fueron encapsuladas en lo que se conoció como el alma rusa, ¿no? Una suerte de esencia inmodificable y de núcleo inmemorial, que era lo que explicaba desde la melancolía y la locura de la población hasta la predisposición que tenían los rusos hacia gobernantes fuertes y autoritarios. Muchas veces esa esencia estuvo atravesada por tintes asiáticos que se justificaba históricamente por el yugo mongol, ¿no? Que se posó sobre el territorio ruso entre los siglos XIII y XV. Hoy sabemos que el impacto cultural tártaro en Rusia fue prácticamente nulo, pero sirvió para que más tarde se incluyera a Rusia dentro de Asia y se la excluyera de Europa, y para que se la vinculara por regla transitiva con la barbarie y con el atraso históricamente asociados al orientalismo imaginado, ¿no? Esa esencia además solía cumplir un rol valorativo y normativo. Cuanto más se acercaba una producción cultural o una conducta a esa supuesta naturaleza, más rusa era y por lo tanto más auténtica, pero más se alejaba de Europa, ¿no? Entonces todo lo que podía provenir de Rusia era el producto de un desarrollo orgánico y desconectado del mundo. Y hay frases, por ejemplo, que todavía hoy se siguen escuchando, ¿no? Esta melodía es típicamente rusa cuando se habla de una composición musical, o tal escritor no es tan ruso como tal otro, y que son frases que condensan esa mirada que simplifica el abordaje de esa cultura, y esto es lo que resurgió con fuerza en las cancelaciones de artistas rusos en el marco de la invasión Ucrania. Y como dice Simon Morrison, este tipo de sanciones lo que hacen en definitiva es hacerle el juego a Putin al tratar a los artistas rusos no como individuos con agencia propia, sino como embajadores culturales de una visión grandiosa de Rusia, ¿no? Como si la única opción que pudieran ofrecer los artistas rusos es la de ser expresión de su nación y no la de poder desplegar su agencia como sujetos, ¿no? Entonces, al actuar así, lo que hace Europa es no solamente confirmar sus peores prejuicios, sino que también afirma en el presidente ruso esa sensación de que los rusos son constantemente agraviados por el mundo, lo que le da cierta vía libre para justificar su victimización y desplegar al interior del país medidas más drásticas y fortificaciones legales y culturales más fuertes para proteger a esa Santa Rusia de las influencias que provenían o provendrían desde el extranjero, ¿no? Como sabemos, la guerra la deciden los dirigentes que gobiernan un país, ¿no? No la deciden los pueblos, no la deciden los artistas. De hecho, la enorme tradición artística y cultural rusa nada tiene que ver con los conflictos bélicos, nada tiene que ver con regímenes autoritarios, más bien todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, si afinamos la escala de análisis, lo que podemos observar es que, entre otras cosas, Rusia adoptó la religión cristiana, consolidó
formas de gobiernos que buscaron sus orígenes en la antigua Roma. De hecho, zar, entre otras cosas, es la forma reducida de César. Retomó tradiciones culturales y aportó elementos teóricos para debates que tuvieron su origen en Europa, como por ejemplo la propia idea de comunismo. Cuando hablamos de Occidente, deberíamos considerar que Rusia también pertenece a esa tradición, aun si lo hace desde un lugar más periférico y si choca constantemente con la negativa de ese centro. Entonces quería terminar simplemente con una reflexión, tomando una obra artística, y mostrando que el putinismo actualmente expresa una visión del mundo conservadora, anti-occidental, lo cual incluye su anti-europeísmo, que la invasión ucraniana reforzó al extremo, y no solamente por la restricción a la ampliación de derechos y de libertades, sino también por su rechazo a lo que considera como valores y prácticas poshumanistas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista, el colectivo LGTBI, el multiculturalismo, la libertad de expresión, etc. Pero si Rusia se quiere separar de Europa, Europa no se queda atrás y aprovecha la situación para sacar a relucir sus peores prejuicios sobre Rusia y confundir lo que son decisiones políticas con prácticas culturales, ¿no? Las decisiones tomadas en los últimos meses apuntan a reforzar el desprendimiento cultural de ambos territorios, cuestión que se suma a la ruptura de lazos que también vienen sucediendo en los planos económicos y geopolíticos, ¿no? Como demuestran las diversas sanciones económicas y diplomáticas. En ese sentido, y acá quiero ser bien claro, Europa es tan responsable como Rusia de una situación que apunta a fragmentar una estructura histórico-cultural que es imposible pensar por separado. Entonces, ¿cómo salir de ese atolladero? Bueno, la situación se presenta bastante difícil, pero si las dirigencias políticas y las autoridades culturales rusas y europeas se empeñan en contribuir con dosis similares a las prácticas de cancelaciones y proscripciones, el arte tal vez nos brinde pistas para pensar una alternativa, ¿no? Sobre todo el arte ruso, que desde el siglo XIX se pensó como un espacio de debate político y filosófico. En julio del 2020, el artista ruso Timofey Radia realizó una performance para el festival Betfilm que consistió en quemar la palabra future, en inglés, construida con letras monumentales en una estructura de casi 8 metros de alto en el medio del campo. La ocasión global del artista, como también la propuesta de elegir la fuente futura para el diseño de las letras, estaba reforzada por la preferencia del idioma inglés en vez de la palabra rusa, ¿no? Que es buduje. Y luego de realizada la performance, el artista subió las fotos a sus redes sociales con la siguiente leyenda: el fuego debe arder, ¿no? Agón Doshnen Shet. Entonces, a través de ese simple gesto de prender el fuego, Radia, como si fuese una suerte de director de orquesta, hacía sonar la palabra, ¿no? Y esto no es una cuestión menor, porque para el artista es muy importante que las palabras suenen, ¿no? En eso para él reside la esencia de la práctica. Pero en ese caso la palabra futuro no sonó con su carga acústica y semántica habitual, sino con una bien diferente, ¿no? El sonido de ese futuro era el sonido del desvanecimiento y del desamparo. Como sucede con la instalación, la cual quedó reducida a ruinas, silencio y oscuridad, luego de pasar por ese fuego, el futuro aparecía en esa performance como algo vacío, difícil de escuchar y sobre todo de imaginar como futuro no trágico, ¿no? En ese sentido, Radia estaba siendo premonitorio respecto de lo que iba a ocurrir poco más de un año después, no solo en su país, sino también en el resto del mundo, ¿no? Al darle voz a esa pequeña pero poderosa piedra sobre la cual constantemente tropieza el tiempo, su obra nos ayuda hoy a imaginar la idea de un futuro y nos ayuda también para denunciar o al menos advertir la potencial fatalidad de algunas decisiones. Para volver al principio y retomar a Benjamin, de lo que se trata es de pensar bien cuál será el botín que portará el cortejo triunfal de la historia. Entonces, y con esto ya termino, podemos retomar esta obra del artista ruso para remarcar que, más allá de lo que ocurra con Ucrania, lo que está en juego hoy es el futuro del mundo. En ese sentido, y como expusimos a lo largo de toda la ponencia, está claro que
esa proyección no se puede pensar sin Rusia y sin Europa, como lo pretenden ambos actores, sino que se debe imaginar teniendo en cuenta el rico y complejo vínculo que existe entre esas dos grandes formaciones políticas y culturales, que a su vez no son más que dos emergentes particulares de ese todo cooperante que llamamos sociedad mundial. En este mundo actual, integrado como está, poco sirven las soluciones regionales, y si, como sostiene Kagorlitsky, el destino de Rusia es el destino de la humanidad, ese futuro que debemos imaginarnos y pensar no debe pensarse únicamente como apocalipsis, ¿no? Hay un imperativo ético y estético, podríamos decir, que nos obliga a todos nosotros a evitar tropezar con esa misma piedra, no solamente para redimir a nuestros ancestros, sino también para intentar legar un mundo mejor a nuestros sucesores. Eso es todo. Muchas gracias.